por favor. Como bien dice este proyecto de ley, se refiere a la habilitación de forma de fijar una zona de la faja costera de nuestro país para realizar, en base a la ubicación de esta zona, los estudios correspondientes que permitan determinar el proyecto y las habilitaciones correspondientes para la construcción de un puerto de aguas profundas. Lo que estamos acá en este caso es cumpliendo con la normativa constitucional de habilitar una faja de territorio de forma que se pueda, a partir de la misma, realizar, como yo decía, los proyectos y en base a ese proyecto poder estudiar y exigir el cumplimiento de las normativas medioambientales, ordenamiento territorial, etcétera. En este proyecto que está a consideración, como ustedes saben, es un tema, bueno, primero que ya es de larga data de discusión de nuestro país, a tal punto que la mayoría de los partidos políticos de nuestra República lo tienen dentro de su programa, ante la clara situación de que, bueno, los costos de transporte la reducción de costos de transportes ha sido uno de los elementos determinantes que ha permitido la mayor competitividad de los productos, porque, bueno, en la medida que los barcos han crecido de tamaño, el costo unitario por unidad de mercadería, el peso del transporte, el costo unitario de cada mercadería se ha reducido, a tal punto que hoy justamente los costos logísticos, de ser un elemento fundamental en el componente de la estructura de costos de las mercaderías, hoy tienen un valor mucho menor y un peso mucho menor. Esto justamente se debió al crecimiento, como yo decía, de los barcos, lo que determinó que, bueno, que si bien en una época el puerto de Montevideo Natural alcanzaba la profundidad para el tipo de barcos que había, luego hubo que dragarlo. Todos sabemos que ahora se ha dragado a 12 metros, justamente para poder permitir el acceso de lo que era el tamaño dominante de los barcos que transitan por los océanos de nuestro mundo. Pero ahora estos barcos han crecido, justamente buscando reducciones de costos, se está apuntando hacia megabarcos que tienen mayor calado y que por lo tanto requieren mayor profundidad. Bien se podría decir que se construya en otro lado, y lo que implicaría tener que hacer el transbordo de los barcos de mayor tamaño que se están construyendo y que requieren mayor calado, del orden de los 19 a 20 metros, tendrían que, en puertos profundos de otros países de la región, se tendría que hacer el transbordo a barcos más pequeños que tuvieran un calado del orden de 12 metros como para que pudieran llegar a nuestro puerto de Montevideo. Pero eso sin duda implica mayores costos, mayores dificultades, que en definitiva lo vamos a pagar los ciudadanos uruguayos y el conjunto de la sociedad y la economía de nuestro país, tanto a la hora de recibir importaciones, esos costos de transbordo de un barco a otro, los mayores costos logísticos, como a la hora de nuestras exportaciones, que vamos a tener que perder competitividad producto de los mayores costos de logística y de transporte que implicará no tener un puerto de aguas profundas. Queda entonces, pues, más que claro, como insisto, está la mayor parte de los programas de los partidos políticos, la necesidad de avanzar hacia un puerto de aguas profundas en nuestra nación, tanto para reducción de costos y mayor competitividad de nuestros productos, como para recibir con menor costo lo que importamos. A esto habría que agregarle la importancia que tiene Uruguay como centro de redistribución logística en la región, que ya queda demostrado por lo que es el importante volumen de carga que está a nivel de tránsito en nuestro país, que en muchos casos no solo tránsito, sino que tiene agregado de valor en mayor o menor proporción, consolidaciones de carga, que a su vez genera, como lo demuestran las cuentas nacionales, una verdadera diversificación de la matriz productiva a través de lo que es la intermediación logística, ya que, como decía, nuestro país tiene ventajas comparativas notables en este sentido. También un puerto de aguas profundas permitiría justamente profundizar esa línea estratégica de trabajo y diversificación matriz productiva del país, ya que nos permitiría justamente, con las características de este puerto, y ya pensando en su proyecto y en las reservas de áreas en tierra, ya pensando en esta alternativa, poder generar y consolidar el papel del Uruguay como un puerto intermedio de redistribución de cargas y de mercaderías en toda la región. Por esas razones es que está fundamentado este proyecto, para lo cual el Ejecutivo formó una comisión multiministerial integrada por delegado de la Presidencia de la República, delegada del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, delegado del Ministerio de Transporte
transporte de obras públicas, del de industria, energía y minería y del de defensa, al cual se sumaron en el estudio de determinadas ítems lo que fue delegados y en coordinación con el Ministerio de Turismo y Deporte. En todos los casos, estos delegados fueron los subsecretarios de cada una de las carteras. Y bueno, este equipo de trabajo estuvo realizando un enfoque interdisciplinario. Lo primero que definió fue una fase cero, digamos, punto de partida, en el cual se creó justamente este grupo interdisciplinado, en el cual buscó tratar de identificar ejes temáticos y los componentes de los mismos. Fue así que en esta fase cero se determinaron un eje temático ambiental, que implicaba estudios y legislación, biodiversidad y ecosistemas, áreas protegidas, paisaje, dinámica costera incluyendo sedimentación, erosión, contaminantes, cambio climático, considerando aumento del nivel del mar y eventos externos. Un segundo eje temático se determinó en esta fase cero, que fue el de ordenamiento territorial, buscando las referencias a legislación nacional, planificación regional, planificación costera, planificación departamental, planificación local, proyectos de urbanización y disponibilidad de suelo. Un tercer eje temático que se refirió al turismo y otras actividades económicas, buscando incluir la planificación, estrategia y registro de la actividad turística. Un cuarto un eje temático fue la logística, buscando considerar la conectividad vial y la conectividad ferroviaria. Un quinto, la navegación, teniendo en cuenta la profundidad, mareas, oleajes, vientos, canales y dragado. Y por último, un eje temático fue el socioeconómico, teniendo en cuenta los factores de empleo y de población. En base a todo este trabajo y a la consideración de estos temas, en esta fase se realizó también un análisis macroterritorial a través del cual se identificaron los sitios en la costa de Rocha que por distintas razones presentan una o varias condiciones que los postularan como localizaciones posibles. Recuerdo, tal como dije al principio, que la base fundamental de esta ley es determinar la habilitación para realizar los proyectos específicos y las posteriores autorizaciones medioambientales y de ordenamiento territorial para la construcción de puertos de aguas profundas. Por lo tanto, un factor fundamental de esta etapa para justamente determinar los lugares que cumplían con estos ejes temáticos y con el encare de las diferentes temáticas que incluyen cada uno que yo mencioné. Bueno, para identificar tales sitios se tomó como área de análisis toda la costa de Rocha, excluyendo las áreas de mayor calificación ambiental. Las áreas consideradas como excluyentes fueron las ya integradas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SNAP, y aquellas en vía de ser integradas o aquellas que aún no integrando el SNAP tienen valores de preservación incluidos en algún instrumento de ordenamiento territorial aprobado, en proceso o en proyecto de aprobación, así como también las áreas declaradas en convenios internacionales, como es el caso de los humedales del este. Se incluyeron también franjas de la costa en las que la batimetría de 20 metros se aleja notoriamente de la costa. Obviamente la batimetría de 20 metros se refiere al tipo de barcos que se están construyendo, si son predominantes, y se calculan que van a ser los barcos que en los próximos 20 o 30 años, por lo menos, van a ser la mayor parte, el comercio internacional va a ser transportado por este tipo de barcos. Se optó además por incluir en el listado primario de aquellos sitios, puntos de la costa que hoy son demandados por algún proyecto, sea cuál fuere su fase de desarrollo actual, de modo de generar fundamentos adecuados en respuesta ante cada iniciativa. De este trabajo, como resultante del mismo, en este primer análisis se seleccionaron 5 puntos potenciales, sitios para la instalación de puertos de aguas profundas, que fueron La Paloma, El Palenque, Puerta del Sol, La Esmeralda y La Angostura. Fue así que entonces con estos elementos se comenzó la fase 1, esto es lo que yo mencionaba, la fase preliminar, la fase 0. Para esto, básicamente, lo que se hizo fue, en la fase 1 se empezó a encarar cada uno de estos elementos que nosotros mencionábamos. Primero un enfoque macroterritorial sectorial, en el cual se empezó a estudiar en una calificación, darle una calificación a cada lugar del punto de vista sectorial, macroterritorial sectorial de 1 a 5, siendo 1 el menos favorable y 5 más favorable, de forma de cada uno de estos 5 posibles ubicaciones irlas calificando, ¿no?
en cada uno de los temas, por supuesto, se buscó recurrir a personas especializadas de la mayor idoneidad técnica. Luego se avanzó hacia a un enfoque macroterritorial integrado, donde ya se pasó a incluir al Ministerio de Energía, Industria y Minería. El que siempre estuvo presente desde el inicio fue el de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, como el de Transporte y Obras Públicas, buscando darle justamente, tratando de comparar y generar, incluir todos los elementos que mencionábamos, no solo medioambientales y logísticos, sino también de desarrollo, potencialidades, disponer de área como para poder generar polos industriales, etcétera. Como decíamos, en todo en este proceso se fueron calificando los diferentes lugares. Es interesante para quienes tuvimos oportunidad de leer el informe, como primero no hay ningún punto que tenga 5, la calificación 5 en todos los ítems. Es más, cada uno de ellos en algunos tiene calificaciones bajas. No hay ningún punto que digamos, no, hay un punto que fuera de 4 o 5 en todos sus niveles. Todos los 5 puntos seleccionados tenían algunos de los factores estudiados débiles. Queremos destacar también la fortaleza intelectual y la transparencia de lo presentado por esta comisión, donde claramente este estudio, que fue hecho por diferentes técnicos y especialistas en cada una de las áreas, el punto que terminó siendo seleccionado, en algunos de los informes tiene una visión crítica de algunos de los que trabajaron, justamente porque, bueno, en algún punto tenía aspectos que de repente no lo hacían el ideal desde ese punto de vista. Lo que sí se buscó era justamente tratar de encontrar el que sintetizara el mejor puntaje en condiciones de no ser desastroso y poder desarrollarse en cualquiera de los ítems mencionados que fueron calificados. Bueno, ahí los elementos, digamos, que determinaron las decisiones básicamente fueron la navegabilidad, que implica la proximidad de profundidades requeridas para la navegación de los grandes buques y por lo tanto la accesibilidad al puerto, la característica de la ingeniería portuaria, factibilidad para construcción desde tierra, lo que implica menores costos y menor intervención de dragados de apertura y mantenimiento, la disponibilidad de espacio terrestre para un crecimiento planificado del área portuaria y de su futura implantación urbana, la muy baja ocupación del suelo y también la muy baja densidad de población, el muy escaso uso de la faja costera debido a las grandes profundidades del agua y a la característica del suelo erosionado de cárcavas de la zona, la distancia de puntos revelantes de desarrollo turístico que permitía reducir la potencial conflictividad y posibles impactos, para lo cual además se ha dispuesto la generación de zonas de amortiguación o buffers entre el área del recinto portuario y los balnearios aledaños, la distancia prudente a zonas con ecosistemas de alto valor ambiental que permitieran minimizar impactos negativos si se planifica el crecimiento de forma adecuada, el potencial impacto socioeconómico positivo sobre La Paloma, Rocha, Castillos como consecuencia de demanda de mano de obra y servicios, especializando aún más características de las ciudades mencionadas, lo cual es parte del Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del sector 2 de Los Cabos, que es un estudio que se hizo, que se está desarrollando justamente por la Intendencia de Rocha, las condiciones para resolver las conectividades terrestres y las condiciones para resolver la incorporación del emprendimiento a los instrumentos de ordenamiento territorial que el gobierno departamental de Rocha está elaborando en el 2010. Esto sumado a la fase 1 que yo mencionaba, donde el acento fue en el cumplimiento del ordenamiento territorial, pero sobre todo en el impacto medioambiental, digamos, teniendo en cuenta todo lo que yo mencionaba, el mantenimiento de flora y fauna, la dinámica costera, el flujo de arenas, etcétera, todos elementos que mencionábamos, determinaron justamente la ubicación de una faja costera, que es la que está señalizada en el proyecto de ley, y que bueno, que es la que se entiende que es la que permitirá el menor impacto global, aunque todos sabemos que cualquier acción humana tiene un impacto global, la acción del hombre, haga lo que haga, siempre incide en el medio ambiente, pero buscando que tenga el menor impacto posible y teniendo en cuenta todos los aspectos medioambientales, de dinámica costera, de población que pueda vivir en la zona, impacto favorable económico en los centros poblados vecinos, no interferencia o menor interferencia posible con el turismo, etcétera, etcétera. De ese estudio fue justamente que salió
el proyecto de ley que hoy estamos a consideración, y que, lo vuelvo a decir, lo que nos corresponde es habilitar esa zona como para que a partir de ahora, una vez identificada la zona, se pueda empezar a trabajar en los proyectos específicos, que bueno, para lo cual hay un sistema de un plan de trabajo diseñado por el Ejecutivo que va a implicar propuestas competitivas y bueno, y abiertas a la discusión, en donde justamente se tendrán que ir viendo los proyectos que se vayan presentando, y ahí sí, a la luz de los proyectos específicos, poder estudiar en concreto las habilitaciones y los permisos o no, que desde el punto de vista medioambiental y territorial los ministerios correspondientes tengan que dar. Si bien una parte de la comisión entendía que era redundante, como ustedes verán en el proyecto de ley se hace hincapié a que ningún tipo de obra puede ser empezada sin los permisos ambientales y sin el cumplimiento de la ley de ordenamiento territorial. Puede ser redundante, pero en definitiva entendimos que era un elemento que reafirmaba una voluntad expresa, que es que este proyecto de Aguas Profundas, que es una inversión y un proyecto tal vez desde el punto de vista estratégico e infraestructural más importante que el país esté y vaya a realizar por muchísimas decenas de años. Recordemos que el puerto de Montevideo data de fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y esperemos que no tenga los 30, 40 años de debate que tuvo el puerto de Montevideo y creo que fueron 14 o 15 proyectos de ingeniería que se manejaron antes de que se concretara. Pero es sin duda un factor importantísimo en lo que es un proyecto de desarrollo nacional, inclusive en el marco de la diversificación productiva, avanzando en sectores de más valor agregado y más desarrollo tecnológico, para dotar de más competitividad a nuestros productos en todo sentido, y que por lo tanto, bueno, entendemos fundamental que este proyecto se vote y se vote con el respaldo más importante posible de los actores políticos, de forma, bueno, de poder recorrer esta segunda etapa que se iniciaría a partir del cumplimiento del mandato constitucional de fijar y de habilitar una zona para eventualmente que en ese sitio esté el puerto de Aguas Profundas. La discusión en la comisión creo que fue muy productiva, tuvimos la presencia 2 veces de extensas presentaciones de la comisión interministerial que mencionábamos. Creo que de lo expresado, si bien un sector de la oposición no votó el proyecto de ley en comisión, se debió a situaciones más de carácter coyuntural político y fue expresamente dicho el respaldo a la idea del puerto de Aguas Profundas. Así que bueno, tenemos sinceras esperanzas de que esto nos encuentre unidos y trabajando con mucha profesionalidad y de una forma muy estricta para que esto se haga bien, se haga con el cumplimiento de todas las normativas nacionales e internacionales, y que bueno, en definitiva se convierta en un empujón, en un elemento de empuje de la economía del país, y ni que hablar de la calidad de vida de los uruguayos. Muchas gracias, señora presidenta. Punto de mira. Periodismo con identidad.